intención es participar en forma colectiva al plantel de lo que va a ser el partido con Wanderers. Y en relación al equipo, aspiramos a poder expresar el trabajo realizado en esta etapa de preparación. Un equipo que protagoniza el juego, capaz de ejercer esto que señalo a través de la posesión del balón, pensando en ocupar el campo rival en la mayor cantidad de tiempo posible y generando situaciones para poder concretar y alcanzar la victoria, ¿no? ¿Vale exponerse a estos tipos de partidos, exponer al equipo de la manera como tú has visto, como siempre está para San Martín, por el Muni o por el mismo equipo de reserva? ¿Vale estos tipos de partidos como te dio ver el error ante el público para que lo vean y saber corregir algunos detalles? Bueno, los partidos amistosos nos proporcionan a nosotros la posibilidad de ver cómo se encuentra el equipo y en este caso recibir a una institución de otro país, pensando en que tenemos compromisos internacionales por delante. Entiendo que es significativo y provechoso para Cristal. Mariano, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cuánto de lo que tú pretendes de Cristal en esta temporada podremos ver dominio? Bueno, la intención es que el equipo pueda expresar su matriz de juego, que tiene que ver con protagonizar el partido, con poder hacerlo a partir de la tenencia. En relación a la versión que vamos a ver el día domingo, la intención es que podamos ser capaces de expresar rasgos característicos que hemos buscado en esta pretemporada. Profesor, ¿cómo físicamente, obviamente que hay mediciones de cómo está el equipo, emocionalmente cómo se encuentra el equipo, ¿no? ¿Cómo manejar el tema de ansiedad? Me imagino que muchos ya quieren empezar a jugar, pensar en Copa Libertadores, todo eso, ¿cómo se está manejando? Bueno, con un enorme nivel de expectativa, el equipo está muy deseoso, pero eso no es sinónimo de ansiedad. Hay futbolistas de experiencia que han vivenciado una competencia internacional y que vienen protagonizando los últimos torneos del fútbol peruano. Realmente el equipo se encuentra de muy buena manera y bueno, expectante del comienzo. ¿Siente esa presión por ahí de arrancar bien el campeonato, bueno, esta presentación y el primer partido del campeonato, y por ahí alguna presión de superar esa valla en la Copa Libertadores, que llegar a segunda instancia al menos? Sentimos la responsabilidad de poder tener un buen comienzo y en relación a las expectativas trazadas en la competencia internacional. Es un desafío grande que nos entusiasma y que vamos a ir por él. Profesor, ¿pueden llegar con todo el plantel completo a este partido de presentación? ¿Hay algún jugador que haya salido sentido después del trabajo exigente de la pretemporada? Bueno, estamos trabajando con normalidad, excepto González, que se encuentra en una dolencia y que hace 2 días que no participa de los entrenamientos. Profesor, ¿cómo está? Buenos días. ¿Siente que hay la misma expectativa para iniciar el torneo nacional como la que hay por jugar la Copa Libertadores en el futbolista, que sería normal tener una expectativa mayor quizás por el torneo internacional? Es que este equipo y los futbolistas que componen el plantel son jugadores que están habituados a protagonizar el torneo local. Es un equipo muy ambicioso y está como deseoso del inicio de la temporada local. Participar de una competencia internacional es algo que moviliza al plantel, al comando técnico,
y al club en todas sus áreas. Lo que sí ponemos el foco de atención en lo que tenemos por delante, y lo inmediato es el día domingo la presentación y luego iniciar una semana de cara a lo que va a ser el partido con Huancayo. Profesor, ¿cómo va? Estamos en vivo para hablar del negro Radio Unión. ¿Cómo va la preparación física del equipo? Porque se vio un mes complicado, ¿no? De Copa Libertadores, hay un excesivo régimen de partidos, domingo, miércoles. ¿Cómo se va a preparar esta pretemporada de Sporting Cristal para afrontar este mes más complicado quizás de lo que va de los primeros meses? Bien, ha sido una instancia de mucha exigencia. Los jugadores mostraron capacidad de poder absorber las tareas que ofrecimos, y reconocemos que el equipo en esta etapa no alcanza el nivel de frescura que sí seguramente encontraremos ya iniciando el torneo, ¿no? Pero es propio del momento en el cual nos encontramos y de la planificación que hemos establecido para poder soportar la exigencia de una doble competencia que tendremos en este primer semestre. Escuchaba, profesor, en la conferencia anterior sobre el tema de Jorge Casulo, ¿no? Y la posición en la que lo podía utilizar gracias a las características de Jorge, ¿no? ¿Tiene definido cómo va a empezar Jorge? ¿En qué posición ya? ¿Si va a jugar de líbero o va a iniciar el torneo jugando de volante? Bien, estamos ultimando detalles respecto del equipo que vamos a presentar el domingo, y el futbolista puede oficiar en el juego tanto de líbero, en esa línea de tres que usted señala, y ocupando el lugar de contención. Esto dependerá de lo que presente el partido y de la necesidad. A partir de ahí nosotros adaptaremos a Jorge a la posición. No lo tiene todavía definido, o sea, le puede servir en las dos en este momento. Es que, bueno, si repasamos los partidos amistosos, el jugador se comportó de esta manera. A raíz de justamente que estamos todavía en una etapa de preparación, una etapa de pruebas, ¿qué conclusiones usted por lo menos ha quedado satisfecho en cuanto a la estructura defensiva que ha planteado? O sea, porque obviamente el año pasado hubo una cierta incidencia, o por lo menos se miraba con mucha atención la labor defensiva del equipo. ¿Usted cómo la ha visto? ¿Ha quedado satisfecho con la labor que ha desempeñado? Bien, nosotros el aspecto defensivo, el abordaje de ese aspecto lo entendemos a partir del colectivo, y el equipo en lo que ha sido esta etapa se ha comportado de muy buena forma, ¿no? Recuperando el balón de manera inmediata, hemos sido capaces de reducir espacios hacia adelante. Reconozco que el desarrollo de esa fase del juego ha sido satisfactoria y que debemos seguir creciendo, ¿no? Para alcanzar la excelencia o el perfeccionamiento que todos buscamos. Lo digo porque no tuvimos la oportunidad de ver el partido el miércoles contra Muni, pero o sea, terminar un primer tiempo con 2-0 en contra, pues no sé qué conclusiones le habrá dejado a usted, ¿no? En cuanto a esa labor. Pues. Bueno, esto mismo que señala, ¿no? El equipo defendió muy poco próximo al arco, sí lo hizo en campo rival, recuperando con inmediatez el balón, y bueno, son dos jugadas que señalan y que nos dan la tarea de poder exigirnos más en un equipo que va a defender poco, pero que debe hacerlo bien. Profesor, ¿y usted cómo se siente en lo emotivo, en lo emocional, ante la cercanía de esta fecha de presentación, de reunión, de fiesta con el hincha celeste que va a vivir, ¿no? Bueno, recorriéndolo con mucha alegría, con felicidad, la posibilidad de participar de un evento tan significativo como el que Cristal tiene preparado para el día domingo, poder compartir esa noche con parte de la historia
este club tan importante y sentir la responsabilidad de seguir escribiéndola, ¿no? con la presencia de nuestros futbolistas y de nuestro trabajo. Profesor, de este equipo de Gloria, de Cristal que va a jugar en los 90, ¿vio jugar alguno de ustedes ese equipo de ese Cristal de Copa Libertadores? Bueno, a pesar de mi juventud sí los ubico y muy bien. Obviamente me emparenté más cuando llegué al club y bueno, la verdad que es un gusto recurrir a su participación en lo que ha sido la historia de Cristal y también la posibilidad de conversar con cada uno de ellos en los pasillos, entendiendo que este club cuida muy bien su historia, su origen y bueno, y que piensa que la fuerza también está en abrazar aquello que se hizo para poder seguir escribiendo páginas importantes hacia adelante, ¿no? De ese plantel, ¿a quién le hubiera gustado tener que tenga 20 años menos para poder ficharlo? Sería injusto señalar a alguien, ¿no? Vamos a uno. Reconozco que Soto es un futbolista que me despierta un atractivo importante.